Hola amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Bueno, hoy estoy aquí porque me acaba de llegar este paquete, ahora mismo, viene calentito y me hace ilusión abrirlo con vosotros. Hacía mucho tiempo que no compraba en una subasta española. La semana pasada tuvo lugar una subasta bastante grande que duró varios días. Supongo que ya sabéis a qué subasta me refiero. Y vamos a ver qué fue lo que compré. Fijaos si hace tiempo que no compraba en esta casa, que han cambiado hasta la manera de envolver. Bueno, en esta subasta compré tanto moneda contemporánea como moneda romana, imperial y provincial. Así que vamos a empezar por la moneda romana provincial y luego pasaremos a la imperial y por último la moneda contemporánea de plata. Aquí tenemos ya el primer lote. Esta moneda, como estáis viendo, es una moneda provincial de Hispania, concretamente. Ahí se ve clarísimamente que es una moneda de Mérida, de Augusta Emérita, como colonia. Aquí en el reverso lo que estáis viendo es la puerta de entrada a la ciudad. Veis que abajo pone Col de Colonia y a continuación Augusta Emérita. Esta puerta de entrada a la ciudad ya no existe. Los que conocéis Mérida sabréis que tiene un puente romano impresionante. Bueno, pues esta puerta de entrada en teoría estaba al final de este puente, cruzando el río a la entrada de la ciudad. Pero parece ser que cuando los musulmanes conquistaron Mérida, entre el año 1228 y 1230, pues esta puerta cayó. El que conoce Mérida o los que habéis ido a Mérida sabréis que no solo tiene ruinas romanas, sino que también tiene una alcazaba árabe bastante importante. Entonces parece ser que los árabes tiraron abajo esta puerta para hacer sus propias construcciones. Una pena, porque hubiera sido una cosa increíble ver la puerta de entrada romana de Mérida y tenerla también en una moneda al mismo tiempo. Bueno, aquí en el anverso lo que tenemos es el busto del emperador Tiberio. En este caso está radiado, mirando hacia la derecha, y en la leyenda lo que se puede leer, aunque en esta moneda el inicio de la leyenda no se ve demasiado bien, es Divus Augustus Pater, leyenda que hace honor o alusión al emperador Augusto. Justo encima de la cabeza del emperador, entre el Aug y el Ustus, hay una estrellita. Y delante de él no se ve demasiado bien, pero hay una marca de control, que sería esta que estáis viendo aquí, en esta otra moneda. Bueno, es una moneda preciosa. A mí personalmente me gusta mucho porque yo soy extremeña, no soy de Mérida, pero sí de cerquita de allí. Y pues claro, tener monedas de una ceca tan cercana y de una ciudad que he visto tantas veces, para mí es algo bastante especial. De hecho, mi intención es ir formando una colección de monedas de esta colonia, de la colonia Augusta Emérita, para tener pues lo máximo posible. Ya tengo algunas, aunque bueno, todavía me faltan bastantes. Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente moneda, que si no me enrollo muchísimo. Cuando hablo de cosas que me interesan es una cosa tremenda. A ver, aquí tenemos un as de Claudio. Lo he comprado porque realmente me parece que tiene un busto súper bonito y además creo que se le puede sacar partido a esta moneda, que si se limpia un poquito el reverso, no tanto el anverso está, para mí está precioso, pero el reverso sí que se le puede sacar un poco más de partido. Entonces, bueno, pues ya estáis viendo, como os decía, tenemos al emperador Claudio y en la leyenda
aunque no se ve completa, lo que pone es T. Claudius Caesar Aug PM TRP Imp PP. Veis que la cabeza está desnuda, no tiene corona. Y en el reverso lo que tenemos es a la libertad, Libertas Augusta. Yo de Claudio prácticamente no tengo moneda, tengo un par de monedas provinciales, así que este as es mi primera representación de moneda imperial de este emperador. Y bueno, como veis, lo que os decía, al reverso yo creo que se le puede sacar un poquito de partido. Si se restaura bien la parte de arriba, puede salir a la luz lo que sería el rostro de la libertad, que no se distingue demasiado bien. Ya veremos si lo hago, si me atrevo o no. Por ahora la vamos a dejar así, que está igualmente bonita. Bueno, y para acabar con la moneda romana, aquí el plato fuerte, digamos. Esto es un pedazo de sestercio y además es un sestercio que me parece que está impresionante, no tanto el reverso. Fijaos qué grosor tiene, bueno, es como todos los sestercios, muy grueso, pero fijaos qué anverso, es tremendo, tremendo. Y bueno, ya estáis viendo que lo que tenemos es el busto de Aelio, el César Aelio, que no llegó a ser emperador porque, como sabéis, Adriano lo adoptó en el 136, pero murió en el 138. Parece ser que de tuberculosis. Entonces murió incluso antes que Adriano, con lo cual pues nunca llegó a reinar. Sí que reinó junto con Marco Aurelio, su hijo, que era Lucio Vero. Entonces, pues aquí tenemos un sestercio acuñado en época de Adriano. En el anverso se puede leer L. Aelius Caesar, L porque se llamaba Lucio Aelio. Y bueno, pues este busto a la derecha, con la cabeza desnuda, y en el reverso tenemos la leyenda TR Pot Cos 2. Lo que tenemos es a Spes caminando hacia la izquierda, sosteniendo una flor, parece, y en la otra mano pues parece que se está agarrando la falda. Esta es también mi primera representación de este César, de Aelio, porque no tenía nada de él. Y bueno, y como representación yo creo que está bastante bien. Me parece una preciosidad este sestercio. Así que nada, con esto concluimos la parte antigua de mi compra. Bueno, y voy a pasar ya rápidamente a ver la moneda contemporánea que he comprado. Esta moneda, habréis visto ya varias de ellas en el canal. Es una moneda de Portugal de 480 reis, pero esta, de 1834, pertenece o fue acuñada bajo el reinado de María II y no la tenía. Es que tiene la típica leyenda María II de G de Igratia, reina de Portugal y del Algarve. Bueno, la verdad es que nunca explico por qué son 480 reis si realmente en el valor facial pone 400, porque siempre supongo que todo el mundo lo sabe, pero me parece que nunca lo he explicado. Os lo explico para que lo sepáis porque es una historia curiosa. Esto viene de finales del siglo XVII, en 1680, 85 por ahí. Pues resulta que el precio del oro y de la plata subió muchísimo, como un 20%, y no les dio tiempo a retirar y acuñar moneda nueva, con el peso adecuado para lo que valía en ese momento tanto el oro como la plata. Entonces lo que hicieron los portugueses fue sacar una ley de manera que el valor de las monedas de plata y de oro en circulación se incrementaba un 20%. Aunque no se modificase el valor facial. Pero resulta que es que esto
se convirtió como en una tradición y fijaos que 150 años después las denominaciones de las monedas permanecían exactamente iguales. Veis el 400 ahí, teniendo realmente un valor pues aproximadamente de un 20% más que lo que es el valor facial. Así que aunque marca 400, en este caso este cruzado equivale a 480 reis. Fijaos el canto, qué bonito, en espiga. Y bueno, el diseño de la moneda pues es como el resto de este tipo de monedas. Aquí veis la cruz con 4 flores, en este caso, en cada campo. Y la frase in hoc signo vinces. Y poco más que decir de esta moneda porque recientemente hemos visto una pues exactamente igual, pero de Joao, el que fuera Joao VI, pero como príncipe regente. Y luego compré esta otra moneda que me llamó mucho la atención, bueno, primero de todo por el diseño, ¿no? Y luego por ese color que tiene esa pátina. Es que a mí las pátinas me pierden. Mirad qué maravilla de pátina. En fin, es que es impresionante. Y bueno, pues esto es una moneda grandota de 38,6 milímetros de diámetro, pesa 28,28 gramos y es de plata 500 milésimas. Es una moneda conmemorativa circulante y lo que conmemora son los 50 años de la Unión Sudafricana. Podéis ver en el anverso la imagen de un edificio. En la leyenda tenemos la frase "la unidad es la fuerza", en 2 idiomas, en inglés, y el otro idioma no lo reconozco, supongo que será el idioma local de allí. Y las 2 fechas, 1910-1960, conmemorando esos 50 años. Y si le damos la vuelta, en el reverso tenemos un escudo cuartelado con la leyenda alrededor, 1960, y Sudáfrica también escrito en los 2 idiomas. Y abajo de todo, a las 6, digamos, tenemos el valor facial. Son 5 chelines, 5 shillings. Y esta sería mi última moneda o la última compra que os puedo enseñar. Espero que no se me haya hecho demasiado largo el vídeo, pero bueno, estas han sido mis compras. Espero que os hayan gustado, que las hayáis disfrutado. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, dad un like. Y con esta imagen de este precioso sestercio me despido hasta un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.